irnos encuadrando a nuestra profesión. Por favor, escuchen, ¿no? Ética profesional y sus principios. Antes de comenzar a hablar de la ética profesional y sus principios, debemos tener claros los términos por separado para poder relacionarlos entre sí. La ética es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, el por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor, además de ir en función de los valores universales. Por otra parte, entendemos que una persona profesional es aquella que posee un amplio conocimiento teórico aplicable a la solución de problemas vitales, recurrentes pero no estandarizados, y que se sienten en la obligación de realizar su trabajo al máximo de sus competencias. Entendemos por estandarizables aquel profesional que, pese a tener conocimientos generales de su especialidad, maneja los casos como individuales, evitando la rutina y la repetición. Comúnmente se suele confundir este término con profesionista, inclusive se llega a utilizar como sinónimo cuando no lo son. Una profesión es simplemente un servicio a la sociedad único, definitivo y esencial. Además, la profesión siempre va ligada a la vocación, pues espera que el profesional se dedique y se consagre a su profesión de por vida y plenamente. Ahora bien, teniendo en claro los términos cada uno por individual, pasemos a hablar de la ética profesional como tal. La ética profesional es una ciencia normativa que estudia los deberes, derechos, obligaciones y facultades que tiene el individuo en virtud de la profesión o trabajo que desempeña en la sociedad. La importancia de la ética profesional radica en el alcance social que tiene, ya que uno de sus fundamentos básicos es el ser instrumento de servicios colectivos. La ética profesional es el instrumento de valoración para el trabajo del ser humano. El trabajo es un medio de realización, producto de bienes para la satisfacción de necesidades, por la cual ambos son importantes para nuestro desarrollo personal y para la sociedad misma. La ética profesional no va dirigida a un grupo específico de profesiones, sino que se aplica a cualquier profesión que exista. Dentro de la ética profesional existen principios que deben sustentar las acciones de todo profesionista que considere estar actuando moralmente. Son 4 los principios fundamentales que deben normar el comportamiento de todo profesional, los cuales son principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia y el principio de autonomía. En el principio de beneficencia, el profesional está obligado a buscar el bien del cliente en todas las formas de acción posibles para beneficiarlo y sin causar un daño al mismo. Cada profesión se plantea y legitima frente a los demás la consecución de ciertos bienes y servicios. Los individuos deben conocerlos y buscar su cumplimiento, tanto con respecto a los usuarios que reclaman un trabajo bien hecho como de la sociedad en su conjunto que pretende resolver problemas prioritarios con su contribución. El principio de no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daños a otros, por sobre todo no hacer daño. Consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas. Este principio se utiliza en mayor medida en las ciencias médicas y en la ética de investigación científica, pero también es relevante en el marco de todas las profesiones. La palabra autonomía procede del griego autos y nomos, y hace referencia a la capacidad que tienen cada cual de darse a sí mismos sus propias normas, procurando construir la propia vida a partir de ellas. En este principio hay 2 acepciones. Una de ellas se centra en el profesional, que requiere independencia y libertad para poder realizar adecuada y éticamente su trabajo, y la otra se centra en el beneficiario, que posee derechos que deben ser respetados. Ambas posturas son complementarias. La autonomía del profesional se refiere a la capacidad personal de tomar decisiones en el ejercicio de la profesión. Tiene que ver con estar libre de interferencias de control por parte de otros y de contar con un entendimiento adecuado para tomar decisiones significativas.
En la autonomía del beneficiario se busca corregir la falta de simetría entre quien ofrece el servicio y el beneficiario de la actividad. El profesional, por su preparación, acreditación y dedicación, tiene un ascendente sobre sus clientes y usuarios. La desigualdad entre ambas partes puede producir abusos. Para evitarlos, es necesario que esté siempre en funcionamiento el principio de autonomía. Consiste en considerar que el receptor de los servicios no es un ente pasivo, sino un sujeto protagonista. De ahí se deriva la obligación de garantizar a todos los individuos involucrados el derecho de ser informados, de que se respeten sus derechos y de consentir antes de que se tomen decisiones con respecto a ellos, protegiendo de manera especial a los que no pueden decidir por sí mismos. Por último, tenemos el principio de justicia. Este principio recupera el sentido social de la profesión, es decir, plantea que cada profesión tiene el compromiso de buscar en los diferentes contextos y situaciones profesionales el bien común, que es la expresión de una vida digna donde prevalece la justicia y la equidad. En este principio se incluyen dos tipos: justicia distributiva, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Los bienes se distribuyen según el mérito de los interesados. Y la justicia conmutativa, que es cumplir con lo pactado. Aquí se trata por igual a todos y en caso de violación a lo pactado habrá que restituir o reparar el daño. El profesional atentaría contra la justicia si privilegia sin justa razón a unos sobre otros. Para ejemplificar los principios y que queden más claros, planteamos la siguiente situación, en la que se identifican los momentos en los que se representan cada uno. Juan y Rafael, hijos de don Felipe, lo llevan al hospital por un preinfarto. Al llegar, ven al doctor y desesperadamente le dicen: doctor, ayuda a nuestro padre, por favor. A lo que el doctor accede de inmediato. Unos minutos después de que ingresa don Felipe, ingresa el presidente municipal por una raspadura en la rodilla al caerse de un escalón. El doctor rápidamente revisa a don Felipe, lo ingresa a un cuarto y le brinda una enfermera. Después de eso pasa a atender al presidente municipal. Al cabo de unas horas, el doctor regresa con don Felipe y le dice que deben colocarle un marcapasos, pues después de revisar la situación es lo más pertinente, pero debe tener su autorización para poder realizar el procedimiento. Al aceptar, el doctor le comenta a don Felipe que años atrás el procedimiento era muy tardado y la recuperación muy dolorosa, pero que él ya se ha actualizado y realizará el procedimiento de manera moderna, rápida y sin dolor. Los principios se localizan de la siguiente manera. Principio de beneficencia. Lo encontramos cuando los hijos de don Felipe solicitan ayuda al doctor y éste accede a brindarla. Principio de no maleficencia. Lo identificamos cuando el doctor utiliza la técnica actualizada para realizar la operación y no la antigua que genera dolor. Principio de autonomía. Lo ubicamos en el momento en el que el doctor, con base en toda su experiencia y conocimientos, diagnostica que don Felipe necesita un marcapasos, al igual que cuando le requiere su autorización para proceder. Por último, el principio de justicia lo encontramos cuando el doctor atendió a don Felipe primero por llegar antes y no al presidente municipal por ser una figura. Listo. Ahí tienen un ejemplo de ética profesional. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un ensayo crítico. Para la próxima clase me entregan para que puedan revisar o exponer lo que es la ética profesional y la deontología. Deontología, ¿sí? Ética profesional, los principios que ya hemos visto, que son para todas las profesiones, y lo que significa la deontología. Y también va a poner unos 3 ejemplos de ética profesional, ¿sí? 3 ejemplos de ética profesional. Los ejemplos de ética profesional le hacen aparte del ensayo crítico sobre la ética profesional y la deontología, ¿no? Les escribo en el chat. Deontología. La ética y la deontología. Entonces, ética profesional y la deontología, y con unos 3 ejemplos, eso separado de lo que es el ensayo crítico, ¿no? Básense en los 4 principios y sobre los 4 principios hagan la fundamentación de las hipótesis y sobre eso trabajen. Y al final ponga su comentario
en función de lo que considera o de lo que es más relevante la ética profesional. Lógicamente, alusión a lo que está pasando en el mundo o en el Ecuador, a pesar de que es en todo el mundo, sobre la corrupción. Lamentablemente, ¿no? La corrupción, los sobornos, el enriquecimiento ilícito. Entonces, todos esos aspectos que uno como profesional no debe tenerlo, ¿sí? No debe tenerlo bajo ninguna circunstancia. Nada se justifica para que uno rompa eso, ni por el poder, ni por la cuestión económica, ni por conveniencias personales, o por deudas, o por salir de la pobreza, o cosas por estilo. En absoluto, no hay justificación para que una persona cometa un acto de corrupción, cometa un cohecho, una concusión, ¿sí? O un peculado a través de su profesión. ¿Está claro? ¿Preguntas, por favor? Entonces, la ética profesional y la deontología van a ser las 4 hipótesis en base a los 4 principios y, en resumen, en definitiva, su criterio personal en lo que no deben cometer, especialmente como es la corrupción de las diferentes maneras que usted conoce: peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Nuevamente les repito: peculado, o si no le pongo en el chat, el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento falta, ¿no? Ahí está un error. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, ¿no? Listo, tienen unos 40 minutos para que aprovechen para ponerse a hacer. ¿Alguna pregunta? Chris. Buenas tardes, Inge. Disculpa, ¿me puedo explicar a ver si es que lo entendí bien? Ahora, hay que hacer un ensayo crítico de lo de la ética, de lo que es la ética profesional con los 4 principios y la deontología. En ese ensayo le incluimos las 4 cosas que nos acaba de decir. A ver, dentro del ensayo crítico, ustedes van a hacer la ética profesional y la deontología, es decir, la deontología ya van a saber qué es, sí, no quiero que investiguen para que vean qué es deontología, y eso está muy acoplado a lo que es la ética profesional, ¿sí? Entonces, se leen la ética profesional, la deontología, y lógicamente lo van a desarrollar bajo los 4 principios, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen eso, dentro del párrafo de conclusión, en su criterio personal, yo quiero que ustedes investiguen qué es peculado, qué es cohecho, qué es concusión y qué significa enriquecimiento ilícito. Y dentro de esos 4 términos, ustedes tienen que ver
y valorar en función de la ética profesional de las cosas que usted no deben hacer. Por ejemplo, no deben hacer jamás un peculado. ¿Sí? No deben hacer jamás un cohecho. Ustedes como profesionales no pueden nunca manejarse con concusión. Y peor aún, que resulten de estas tres en base a un beneficio ilícito a través de un enriquecimiento. ¿Sí? Yo quiero que ustedes sepan el significado de peculado, de cohecho, de concusión y enriquecimiento ilícito. Luego, lógicamente, usted va a revisar la ética profesional, que hemos visto un video de lo que es ética profesional. Usted puede ver otros o algún texto sobre la ética profesional y sus principios. Y al final hacer una conclusión de lo que uno no debe hacer dentro de la ética profesional, basados en peculado, cohecho, concusión y lo que significa enriquecimiento ilícito. Ahí está claro, Pris. Sí, Inge, muchísimas gracias. Ya, ok. Entonces, eso necesitan leer ustedes, estructuren el estado estructuren ese ensayo crítico sobre la ética y profesional y no se olviden, sí, no quiero que copien y cosas por estilo, sino lea, estructure y que le quede siempre eso en la cabeza. Y más que le quede en la cabeza, siempre eso debe hacerlo correcto, ¿no? Siempre debe manejarlo bajo esos principios, ¿sí? Bajo esos principios. Listo, chicos. Entonces, yo les dejo con el tiempo para que ustedes puedan terminar este ensayo crítico y el día miércoles ustedes estarían defendiendo, ¿no? Entonces, les dejo. No se preocupen, ya ya les acabé de tomar lista. Ahorita hice un print de pantalla y ya estoy en la lista. Luego yo ya les pongo en la lista. ¿Hecho? Ya, chicos. Entonces, pónganse a hacer, ¿no? Pónganse a leer o alguna situación que ustedes consideren necesario. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Ya, chicos, hasta luego, ¿no? Que pasen bien.